Hola, bienvenidos a este podcast llamado Encontrando a Jesús. El día de hoy es el capítulo número 130. 130 días leyendo la palabra de Dios, 130 días donde estamos escudriñando las escrituras. Así que gracias a cada una de las personas que han estado desde el día 1 hasta el día de hoy. Gracias a las personas que también se están sumando y que creo y espero y Dios esté usando esto para bendecirte, bendecir tu vida y bendecir la vida de otros. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, ahora capítulo 31, 32 y 33. Así que vamos a comenzar. Capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron para las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y los levitas. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministren, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a la mañana y la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y los levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia de los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas de la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a los levitas, al levita Cononías, el principal, y Simei su hermano fue su segundo, y Jehiel, Azarías, Naat, Asel, Jerimot, Josbad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaya fueron los mayordomos al servicio de Cononías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Minamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, y así al mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, y a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, y también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, de los levitas de la edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían a cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió el servicio de la casa de Dios,
de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo su corazón y fue prosperado. Capítulo 32. Sennacherib invade a Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarles. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificado, además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confías el resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. No es así, no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar solo adoraréis, sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar a su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyesen mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios liberarlos de mis manos? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico el pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Jehová libra a Ezequías. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado de su tierra, y entrado en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riqueza y gloria y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y de oro,
piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriciosos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas, de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, y aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Capítulo 33. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 45 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de lo cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les mande, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionó con grillos a Manasés, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle y en la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y los ídolos de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, aquí todo está escrito en los actos de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erguió imágenes de acera e ídolos antes de que se humillase. Y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón.
De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado, y conspiró contra él y sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención con respecto a esto que acabamos de leer, y es acerca de Manasés. Sé que Ezequías fue un hombre muy bueno, un hombre muy importante, un hombre que tuvo un lugar de honor en su muerte porque hizo muchísimas cosas buenas. Como lo hablamos en la vez pasada, Ezequías se convirtió en una persona responsable, donde tomó la responsabilidad por el reino y él decidió provocar y hacer un cambio. Pero quiero hablarte de Manasés porque cuando comencé a leerlo, vi que decía que reinó 45 años. Y te soy honesto, yo algo que me he fijado un poco es que la mayoría de los reyes que reinan mucho tiempo, que reinaron mucho tiempo en Jerusalén, fueron porque Dios así lo permitió, porque hicieron muchas cosas buenas, porque hicieron cosas agradables a los ojos de Dios. Sin embargo, cuando comienzas a leer la historia de Manasés, ves que no fue así. Dice que edificó altares en la casa de Jehová, que hizo las cosas que estaban mal ante los ojos de Dios. Hizo muchas cosas erróneas. Y dice que puso imagen fundida en la casa de Dios. Vaya, hizo muchísimas cosas mal. Hizo muchísimas cosas malas. Y dice el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, Manasés hizo que el pueblo pecara de una manera muchísimo mayor que las otras naciones. ¿Y qué pasó? Que esto provocó que Dios trajese juicio sobre la vida de ellos, y trae juicio a través del ejército de los asirios, y aprisionan a Manasés. O sea, el rey fue aprisionado y fue atado y fue llevado a Babilonia. Pero me llama muchísimo la atención, y es por esto por lo cual valoro y te pido que valores un poquito la historia de Manasés, porque pocos reyes hemos visto que se arrepientan y que realmente tengan un cambio, que realmente se arrepientan y tengan un cambio en su forma de pensar y en su forma de vivir. ¿Por qué? Porque sucede esto en el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Y sabes, yo a esto le doy mucho valor porque estaba en una cárcel, estaba atado, estaba siendo prisionero. Manasés estaba en un lugar horrible, en un lugar en donde diríamos, de aquí no sales, no hay forma de salir, no hay forma de salir bien. Si sales de aquí, sales muerto. ¿Entiendes? Porque era el rey que estaba siendo prisionero. O sea, no veo probable que el rey de un pueblo impío deje ir libre a otro rey. Eso lo veo muy improbable. Y sin embargo, entonces tenemos a Manasés atado. Pero, ¿qué es lo que hizo? Dice que estaba angustiado y oró al Señor. Se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y dice que habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. ¿Cómo es que de estar en la cárcel, en cadenas, atado, fue restituido al reino? ¿Cómo es que pasamos a esto? Y es que estas son solo cosas que Dios puede hacer. Y esta es una buena noticia para todos nosotros. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé si has fallado o si has hecho algo malo ante los ojos de Dios, pero ten por seguro esto: si te humillas ante Dios y lo buscas, oras, si te humillas grandemente ante Él, no importa el pecado que hayas hecho. La Biblia nos dice que Él hizo
que Manasés hizo que el pueblo pecara peor que las otras naciones que antes estaban. Dice la Biblia, ellos pecaron, gracias a Manasés, ellos pecaron peor que todos. Sin embargo, él se humilló profundamente, se humilló grandemente en presencia de Dios y Dios le restauró. Entonces, con esto quiero motivarte y con esto quiero terminar, para motivarte a que te humilles delante de Dios y ayudes a otros, enseña a otros también a que es bueno humillarse delante de Dios, a que si vemos que otros están pasando por problemas y situaciones difíciles, les digamos, hey, Manasés fue rey, hizo lo malo ante los ojos de Dios, recibió juicio, terminó en la cárcel, pero él por humillarse ante Dios, Dios lo restauró. Y invitemos a otros a humillarse delante de Dios para que Dios se encargue de todas las situaciones y que Dios pese lo que hay en nuestros corazones, Dios pese lo que hay en nuestro interior y Él haga la obra perfecta. Si nos humillamos ante Él, Él se encargará de hacer todo lo que es correcto y beneficioso para nosotros, porque Él es bueno y Él es amoroso. Así que, ¿por qué no oramos? Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias por tanta misericordia, porque aún a pesar de que nosotros no nos cansamos de pecar, tú no te cansas de amar. Tú no te cansas de hacer el bien, tú no te cansas de ser misericordia, tú no te cansas de mostrarte fiel ante nosotros. Nosotros no somos fieles, pero tú sí lo eres y estamos tan agradecidos. Señor, hoy nos humillamos delante de ti buscando pronto socorro, porque solo en ti podemos encontrar salvación, solo en ti podemos encontrar seguridad y estabilidad. Señor, nos humillamos ante ti, nos rendimos una vez más ante ti, buscando tu rostro, porque tu rostro es todo lo que importa. No nos hagas salir del desierto si no nos acompañas. Acompáñanos, Señor. Acompáñanos, Señor, siempre. Que tu rostro esté siempre hacia nosotros. Que tu sonrisa siempre esté hacia nosotros. Perdona nuestros pecados. No mires nuestro mal actuar, sino santifícanos y purifícanos con la sangre del Cordero. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Recuerda, sigamos ardiendo por Jesús.